nosotros somos alumnos de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la Facultad de Ciencias Químicas. El día de hoy les presentaremos el tema del desarrollo de las habilidades del pensamiento, que corresponde a la materia de habilidades del pensamiento crítico y creativo, a cargo del profesor Saulo Zúñiga, y el equipo está conformado por Bernardo López García, Diana Pérez Alvarado, Laisha Quiroz de la Rosa y su servidora Arleta Herrera. Como les mencioné, el tema es el desarrollo de las habilidades del pensamiento. Este tema consta o presenta 10 habilidades del pensamiento, pero las que son elementales. Cabe mencionar que es de suma importancia que nosotros sepamos desarrollar o adquiramos estas 10 habilidades elementales, porque el producto de nosotros adquirirlas nos va a llevar a desarrollar las habilidades del pensamiento superior. ¿Cuáles son esas 10 habilidades elementales? Esas 10 habilidades elementales en la observación y descripción, comparación, clasificación, definición, pensamiento hipotético, cambios, secuencias y transformaciones, análisis, síntesis, evaluación y pensamiento crítico. Todas estas, al momento de nosotros adquirirlas, vamos a poder llevar a cabo a lo que viene siendo las habilidades del pensar superior. Bueno, ¿y qué son esas habilidades del pensar superior? Son aquellas que buscan la comprensión y aplicación del conocimiento. Estas son nuestras herramientas. Las habilidades elementales son nuestras herramientas, y las habilidades de pensamiento superior son las circunstancias o las situaciones en las cuales nosotros vamos a llevar a cabo la aplicación de estas. Por ejemplo, en la solución de problemas nosotros tenemos nuestra caja, se podría decir, de herramientas. Para nosotros hacer una solución de problemas, primero que tenemos que hacer, tenemos que observar, tenemos que escribir, tenemos en algunos casos que analizar, que clasificar, que evaluar incluso, y tener también un pensamiento crítico de alguna circunstancia. Clarividencia para decidir cómo vamos a poder nosotros tomar una decisión, por ejemplo, en nuestro ámbito de trabajo, ya sea en laboratorio o en cualquier otra área. Bueno, pues tenemos que tener una evaluación y un análisis y un pensamiento. En la investigación, pues se usa muchísimo la observación y la descripción. En la creatividad, tenemos que comparar. A veces a lo mejor tenemos dos ideas y tenemos que hacer ese contraste de saber cuál es mejor que otra para poderla llevar a cabo. En esta presentación solamente se abordarán lo que viene siendo 3 de esas habilidades elementales, las cuales son definición, pensamiento hipotético y cambios, secuencias y transformaciones. A continuación, mi compañera Diana les hablará acerca de la primera habilidad, que sería la definición. Yo les voy a presentar el tema de la definición. Como primero tenemos que ese concepto, bueno, el concepto es una síntesis de las características esenciales de una cosa, un objeto o un ser, y esto va más allá de una simple imagen. Después tenemos lo que vendría siendo que porque todo concepto es universal. Bueno, esto se debe a que sus propiedades esenciales son necesarias para que él pueda pertenecer a una clase. Después tenemos lo que vendría siendo las cualidades de una buena definición. En este caso serían 3, que es la breve, que esto implica que aunque sea breve tienes que tener una información buena, y después sigue la clara, que vendría siendo que indiques todas sus características esenciales, y la exacta, que nos dice que la definición no puede venir lo definido y que si de ser posible no tiene que ser negativo. Después tenemos los tipos de definición. Estos también cuentan con 3, que es la estática. Esta nos dice que se enfoca más que nada en su género próximo y en sus diferencias específicas. Después tenemos que es la dinámica. Esta nos dice que se enfoca en un procedimiento para poder crear lo que vendría siendo el concepto. Después sigue la dialéctica. Esta nos dice que tiene que haber una negativa del concepto, que vendría siendo una característica del concepto que te estás definiendo. Y por último, ¿qué es definir? Bueno, definir es la expresión de lo que es un objeto sin decir nada más que lo esencial. Y pues a continuación viene mi compañera Laisha a presentarnos la organización del pensamiento hipotético. Mi nombre es Laisha Quiroz y yo les voy a exponer el pensamiento hipotético. Este pensamiento nos sirve para identificar y describir algún objeto o situación que estemos viviendo día a día o simplemente que queremos investigar más a fondo. Esto se debe a cuando nosotros ya conocemos las características de dicho objeto, entonces
que él es un experimento de densidades. Entonces nosotros lo estamos observando y en nuestra mente estamos creando hipótesis con lo que ya conocemos, que son pues, definiciones de densidad, e incluso cantidades de densidades de diferentes líquidos. Entonces, por tanto, nosotros podemos construir una hipótesis en donde nos diga el por qué está de esa manera ese experimento, que puede ser debido a las diferentes densidades de los líquidos, etc. Otro ejemplo es cuando miramos un par de automóviles. Nosotros, debido a nuestro conocimiento que ya tenemos previo, podemos decir, bueno, aquel de la derecha es un Volkswagen por esto y por esto, y el de acá es un Mazda por ciertas características que ya conocemos. Bueno, el pensamiento hipotético se basa, como su nombre lo dice, en la elaboración de hipótesis. Y una hipótesis es una forma de interpretar la realidad, son enunciados muy cortos. Y esto lo que los caracteriza es que tienden a ser, en los que se tienden a hacer investigaciones o experimentos para poder verificarlos. Para poder hacer una buena hipótesis, primero tenemos que codificar la información para después poderla interpretar. Codificar significa poder analizar de una manera la información que tenemos para nosotros asimilarla y entenderla de una mejor manera. Y interpretar se basa en varios pasos. Para una buena interpretación, primero tenemos que leer el mensaje, no precisamente tiene que ser información escrita, que puede ser visual o auditiva, etc. Entonces nosotros, una vez que leemos ese mensaje, nosotros tenemos que tratar de entenderlo para poder analizarlo mejor. Después tenemos que identificar los factores del mensaje. En ese paso vienen las variables, que son aquellas cosas o situaciones las que nosotros queremos hacer nuestra hipótesis. Después tenemos que identificar los síntomas, signos o símbolos. Esto es para poder procesar mejor la información, ya que así podemos relacionarla con demás cosas, que es lo que sigue en el paso, en el número 4, que son alusiones a hechos o relatos conocidos. En este paso nosotros nos vamos a dar cuenta de si hemos escuchado, hemos sabido, leído, etc., datos sobre esa información, ese objeto, esa situación, y las vamos a empezar a comparar, que es en el paso que sigue, donde construimos un paralelo entre nuestra alusión, es decir, lo que nosotros ya sabíamos, el conocimiento previo, y las circunstancias adecuadas presentes, es decir, la situación u objeto que nosotros queremos plantear para nuestra hipótesis. Y es así como al último establecemos un tipo de relación en el cual tenemos dos variables, que es nuestro nuevo objeto a desarrollar nuestra hipótesis, y tenemos la circunstancia o información previa a esa hipótesis. Las características de las hipótesis son que son enunciados cortos y fáciles de entender, es decir, no pueden abarcar mucho espacio porque de cierta forma ya no serían una hipótesis, porque estarían desarrollando mucho el tema del que quieres investigar o experimentar. Deben ser sustentadas por teorías previas. ¿Por qué? Porque si no son sustentadas por teorías previas, no puedes comprobar una hipótesis, y como ya lo mencioné anteriormente, es un paso fundamental de estas, que deben de ser verificadas. Después, como ya lo mencioné, deben de ser comprobadas en la práctica. Esto es para rechazar o aceptar una hipótesis. Tratan de una situación real. ¿Por qué? Pues por lo mismo de que no podemos hacer una hipótesis nada más porque se nos ocurre, tenemos que tener fundamentos para poder comprobarla. La relación entre las variables de una hipótesis debe ser lógica. No podemos establecer alguna relación entre dos variables que esté fuera de lo común o, por ejemplo, que no tenga alguna explicación lógica, como ya lo dice. Por ejemplo, no podemos decir el cielo es azul porque el perro es café. O sea, no tiene alguna explicación esa hipótesis que acabo de plantear. Las variables son medibles. Esto quiere decir que la información que nosotros tengamos nos puede comprobar esa hipótesis que nosotros estamos planteando. Para desarrollar una hipótesis, esto se divide en dos partes.
La primera es previa a desarrollar la hipótesis y esta parte, la segunda, es cuando ya empezamos a desarrollarla. En la parte 1 primero tenemos que elegir un tema, cualquiera que sea nuestro interés en el cual queramos investigar más y profundizar nuestros conocimientos. Después tenemos que informarnos sobre las informaciones existentes. De aquí debemos de leer y analizar y comprender toda la información que podamos para poder así tener una mejor información e investigación de dicho tema para nuestra hipótesis. Después tenemos que analizar la información. Una vez que ya la leímos, tenemos que ver si esa información nos sirve de algo. Después sigue generar preguntas, es decir, aquí en este paso es donde empezamos a plantear nuestra hipótesis o son los indicios para plantear nuestra hipótesis. Aquí vamos a establecer qué es lo que queremos investigar, por qué lo queremos investigar o desarrollar. Y tenemos que buscar pistas de lo que ya leímos, las investigaciones que ya leímos y analizamos. Tenemos que buscar pistas para ver si esa información nos puede dar la respuesta a nuestra hipótesis. Después, en la parte 2, que es cuando ya empezamos a desarrollar nuestra hipótesis, vamos a determinar las variables, que es las cosas de las que queremos hablar o hacer nuestra hipótesis. Por lo general, en una hipótesis se utilizan dos variables. Después tenemos que generar una hipótesis simple, es decir, tenemos que hacer una oración en base a lo que ya nos preguntamos anteriormente y de las variables que ya establecimos. Vamos a generar una oración simple de la cual nosotros estemos afirmando algo. Esa es otra característica muy importante de las hipótesis, que hablan de afirmaciones. Después tenemos que decidir la dirección de nuestra hipótesis, es decir, vamos a decidir si nuestras variables se relacionan entre sí o si no tienen nada que ver una con la otra. Tenemos que ser específicos y asegurarnos de que nuestra hipótesis sea comprobable, es decir, que la información que ya hayamos leído o otra información que podamos leer nos pueda ayudar para verificar nuestra hipótesis. Y por último tenemos que probar nuestra hipótesis, ya sea con alguna investigación o con un experimento, porque es un paso muy importante el verificar la hipótesis. De hecho, existen varios métodos para verificarla, que es mediante la observación, ya que podemos observar directamente lo que estamos analizando, definiendo de nuestra hipótesis. Otra es por documentación. Si nosotros tenemos una hipótesis de algún artículo o de algo que nosotros tengamos escrito, entonces nosotros podemos comparar nuestra hipótesis y comparar un documento del cual se habla del mismo tema y así sacar una conclusión de si nuestra hipótesis es verídica o no. También tenemos por experimentación. En este paso, en esta forma de verificar, es siguiendo un proceso ordenado de pasos en los cuales como resultado nos tiene que dar si nuestra hipótesis es verídica o no. Después tenemos que existen varios tipos de hipótesis. En este caso solo los voy a mencionar porque después en otro tema se van a profundizar. Tenemos nuestra hipótesis y después tenemos tres tipos, que son de investigación o trabajo, nulas y alternativas. Y de las de investigación y trabajo tenemos otras cuatro, que son las descriptivas, correlacionales, causales y diferenciales. Con este tipo de hipótesis solo es cuestión de entender su nombre, porque su nombre es la definición de cada tipo de hipótesis. Y algo muy importante es que en las hipótesis se analizan dos variables, por lo menos, por lo mínimo. En este caso nos vamos a enfocar en las hipótesis científicas, que aunque no tienen mucho que ver con el tema de la materia, lo que tienen estas hipótesis es que se miden con variables. Esto quiere decir que, como ya lo mencioné anteriormente, relacionan dos situaciones o dos objetos de los cuales nosotros sacamos nuestra hipótesis, los cuales dichas variables pueden ser comprobadas y tienen que ser verificadas. Es por eso que las hipótesis científicas se relacionan mucho con el tema que estamos hablando, del pensamiento hipotético. Además de que al momento de estar realizando alguna práctica o algún experimento, nosotros estamos habilitando nuestro pensamiento hipotético debido a que
Es decir, nosotros decimos, si pasa esto o si tenemos esto, va a pasar esto a otra cosa. Unos ejemplos de ellos es la aseveración simple cuando decimos va a llover. Nosotros aquí estamos estableciendo nuestro pensamiento hipotético debido a que nosotros estamos analizando una situación. En este caso están las nubes, están muy oscuras. Entonces nosotros lo relacionamos con algo que ya tenemos de conocimiento previo y nosotros relacionamos con que cuando están las nubes así es cuando llueve. Entonces es cuando nosotros suponemos que va a llover y ahí es donde tenemos una aseveración simple que decimos va a llover o mañana va a llover. Es así como se desarrolla esa suposición. Y en el caso de la expresión condicional es cuando tenemos una causa y un efecto. En este caso, nosotros podemos decir, si llueve mucho, siguiendo con el ejemplo, si llueve mucho, como lo vemos en esta imagen, por consecuencia se puede provocar una inundación. Es decir, aquí tenemos la causa y el efecto. Es la expresión condicional, que a partir de algo se va a originar otra cosa. Eso sería toda mi parte y a continuación viene mi compañero Bernardo Luevanos a explicar el siguiente tema, que son cambios, secuencias y transformaciones. Hablaré de lo que son los cambios, secuencias y transformaciones. Mi nombre es Bernardo y empezaremos por lo que son los cambios. Bueno, los cambios es, por su parte, hablamos de la referencia que deja el hecho de una cosa, cambiarla por otra. Hablamos de, por ejemplo, al tener un cubo de hielo al momento de que se hace en agua, podemos decir que ya cambió de estado, o sea, cambió de su estado sólido a su estado líquido. Podemos tener un ejemplo de alguna fruta. Por ejemplo, tenemos un limón, con el paso del tiempo, si lo dejamos en intemperie, se va a ir degradando, entonces va a llegar a un punto en el que ya va a quedar incomible, o sea, va a pudrirse en su totalidad y sufrir un cambio. Entonces, esto no nada más se puede referir a objetos, se puede referir a situaciones, a pensamientos y otro tipo de cuestiones. Los tipos de cambios, bueno, vamos a mencionar que aquí no hay una clasificación como tal de tipos de cambios, pero podemos mencionar algunos como son los cambios físicos, los cambios químicos, los emocionales, espirituales, hablando de algunas materias o de algunas cuestiones que se imparten en la vida cotidiana. También hablamos de que los cambios están presentes de día a día, todos los días cambiamos, inclusive nuestra vida es un cambio total, ya que desde un punto vamos cambiando nuestras actitudes, nuestro pensamiento, o también vamos cambiando lo que es nuestro, como dice espiritual, es nuestro ámbito religioso. Tenemos lo que son las secuencias. Las secuencias nos referimos a algo que tiene un orden cronológico o una sucesión en la cual podremos decir va ordenada según, podremos decir, un patrón que lleve cada sucesión. Podemos decir que la sucesión no nada más se basa en lo matemático, porque regularmente es lo que se piensa, pero una sucesión se basa en más ampliedad de temas. Tenemos, no, al igual aquí no se engloba en tipos de secuencias, pero todos hemos escuchado, al menos la mayoría, lo que son la secuencia numérica y la secuencia textual. Aquí es donde más ejemplificación lo tenemos, pero aparte de esto, podemos decir que una secuencia habla más allá de eso. Podemos hablar de que una secuencia nos va desde incluso el crecimiento de algo, de algún organismo, o inclusive el proceso, como por ejemplo una secuencia de vuelo para algún ave o para algún avión. O sea, llevas una secuencia en la cual, al seguir esa secuencia, te lleva a un resultado. ¿Para qué no es una secuencia? Bueno, una secuencia existe de diferentes maneras. Lo podemos ver más naturalmente. En la naturaleza, plantas, crecimiento o desarrollo de organismos, animales. Y podemos decir que una secuencia nos ayuda en varias cosas. Podemos hablar de que una de ellas es de que al tener una secuencia, nosotros vemos el patrón o el orden que sigue algún objeto, por ejemplo, el crecimiento de una planta. La planta va a seguir una secuencia de crecimiento. A partir de esa secuencia de crecimiento, podemos estudiarla y llegar a conocer los orígenes de esa planta, al igual que en la ciclo celular. En la secuencia de las células, en lo que es su crecimiento, desarrollo y muerte, podemos estudiarlo y dar, a fondo el tema para poder llegar a su origen, para poder llegar a saber lo que a la actualidad conocemos de crecimiento celular y crecimiento de las plantas. Siguen lo que son las transformaciones.
Las transformaciones, digamos que es el cambio o el proceso en el que llegas de una cosa o una situación a otra. Esto lo podemos ver en la evolución, cuando un hombre, como se crea la teoría de la evolución, como de un hombre de un primate o de una especie similar a la de un primate, fue evolucionando, se fue transformando para al último llegar a lo que es el hombre de la actualidad. Tenemos aquí unos ejemplos de lo que son las transformaciones. Por ejemplo, cuando una oruga se transforma en una mariposa, la transformación que surge para llegar al producto final, y al igual del ciclo del agua que ya mencionamos anteriormente. El agua sufre transformaciones constantemente, que es gaseosa sólida, líquida, gas, para estar en constante cambio y constante transformación. Bueno, digamos que esto se engloba a tener una relación en los tres, lo que son las secuencias, los cambios, las transformaciones, ya que todo lo vivimos del día a día. Todos los días tenemos cambios, transformaciones y vemos secuencias, ya sea en el ámbito escolar, en el ámbito social o simplemente cuando vamos a pasar algún momento. Y eso sería todo por mi parte. A continuación les voy a presentar lo que viene siendo la conclusión y la complementación de los temas. Como primer tema visto, vimos lo que era una definición, que viene siendo la expresión de lo que es un objeto, sin decir nada más que lo esencial. Para que sea una definición adecuada o correcta, tiene que ser breve, pero completa, clara, mencionando las características esenciales, exacta, que lo que definimos no aparezca en la definición. Existen tres tipos de definiciones: la estática, la dinámica y la dialéctica. La estática expresa su próximo género y sus diferencias esenciales. Un ejemplo que tenemos aquí viene siendo el perro. El perro es igual a mamífero doméstico, subespecie de lobo. La dinámica, esta señala antes un procedimiento para poder construir un concepto. En este caso tenemos lo que viene siendo la sal de mesa normal, que viene siendo el cloruro de sodio. Se explica que se obtiene a través del ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, lo cual nos da como producto el cloruro de sodio, pero también más agua. La dialéctica pues se obtiene negando algunas de las condiciones que definen al concepto. Después, como segundo tema visto, vimos lo que era el pensamiento hipotético. El pensamiento hipotético es aquel que nos ayuda a identificar y a describir un objeto según el conocimiento de las características esenciales de este. ¿Qué es una hipótesis? Bueno, una hipótesis es una suposición que puede ser verdadera o falsa. Estas suposiciones se pueden dar de manera de expresión condicionada, como decir, un ejemplo de este sería: si no como frutas y verduras, si no integro a mi dieta diaria frutas y verduras, me veré en serios problemas de salud. También se hace de manera, también contamos con lo que vienen siendo las hipótesis científicas. Las hipótesis científicas entran en este tema porque contienen variables. En las hipótesis científicas tienen base teóricas. Y en esto podría entrar, como vienen siendo las leyes de químicas. También otro tema visto que vimos fueron lo que era el cambio, secuencia y transformación. El cambio es el fenómeno que modifica las características del objeto. Como por decir, en este caso sería el cambio, pues el calentamiento global, cómo ha estado afectando o modificando nuestro planeta. La secuencia es una asociación de estados o características de un objeto. Como bien lo mencionó mi compañero, no solamente se puede basar de forma numérica, y se puede representar mediante diagramas, grabaciones, etc. La transformación son los cambios de tipo marcadamente natural provocados en el ambiente, los que ocurren, como viene siendo el envejecimiento, el cambio de un sólido a líquido, etc. Y por último tenemos esta frase de Arthur Whitman que dice: quien aprende las cosas por sí mismo tiene 7 veces más capacidad de quien aprende por lo que dice. O sea que vamos a aprender un poco más, o se nos queda un poco más si nosotros lo investigamos, si nosotros
ahondamos en ese tema a simplemente decir, por ejemplo, si nos dicen, no, es que el sol te ocasiona cáncer y tú vas a ir por la vida diciéndole a las demás personas, no, es que fíjate que yo lo aprendí porque me dijo aquella persona que si me pongo mucho en el sol me va a dar cáncer, y si llega a ser si es verdad o no. En cambio, yo tendré un respaldo un poquito más, tendré ese fundamento más respaldado si yo me pongo a investigar. Ya no solamente, a lo mejor es falso lo que me dijeron, e incluso puedo encontrar otro tipo de información. Y eso sería todo. Y aquí están nuestras bibliografías.